Vamos a hacer una continuación de lo que hemos estado viendo antes, pero desde otra óptica. ¿Cuál es la óptica? La óptica va a ser el tema de la seguridad jurídica en construcciones. Nosotros tenemos una consultora dedicada a lo que es todo lo Legal Project Management, que es el proceso constructivo desde el punto de vista legal y la seguridad jurídica que implica el proceso constructivo. Hemos estado hablando aquí antes, hemos oído de que, bueno, se organizan, pero bueno, hay un momento en el que, ¿qué pasa con los incumplimientos? ¿Qué sucede con los incumplimientos y qué sucede cuando la situación no se adapta o, como ha dicho antes, hay retrasos, etcétera? Vamos a empezar primero planteando algo que todos los que estamos aquí tenemos interés en conocer, que es ¿qué es el proyecto? Es decir, ¿qué es el proyecto? El proyecto es la base de todo lo que hemos visto. Hemos empezado viendo antes cómo el proyecto genera inicialmente un posicionamiento de prediseño, diseño, producto, etcétera, que se va a hacer. Bueno, pues el proyecto, para lo que vamos a ver hoy, es lo fundamental. ¿De qué se trata el proyecto? El proyecto es, primero, y normal, un documento. Es un documento, que ese documento ¿qué es? Un documento que hace el propietario con el técnico, inicialmente. Por supuesto sería mucho más atractivo que además del propietario estuviera mucha más gente, pero en este caso normalmente es el propietario. Ese documento, ¿qué es lo que genera? Ese documento genera el objeto de un contrato, es decir, el documento proyecto va a ser el objeto del contrato. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una casa, vamos a hacer un puente, una carretera, lo que fuere. Por tanto, ese va a ser el objeto. A renglón seguido, tenemos que ese objeto va a ser el que acuerdan el propietario, el ingeniero en este caso, o el arquitecto en su momento, el que fuera. Ese proyecto que va a generar una relación jurídica entre ¿quién? Entre el propietario y el técnico, inicialmente. Luego van a entrar más cosas, pero inicialmente entre el propietario y el técnico. Es decir, que le encarga un proyecto, usted le genera y entregamos ese proyecto. Ese proyecto que tiene una relación va a generar derechos y obligaciones. Pero ¿a quién va a generar los derechos y obligaciones? En una primera instancia, los derechos y obligaciones van a ser ¿para quién? Para el proyectista, en este caso todos los que estamos en el terreno, y para el propietario. Nada más. Es decir, hasta ahí no hay nada. Incluso estamos en una fase en la que solamente vincula a las dos partes. No hay más partes. Ahora vamos a ver cómo entran más partes, pero inicialmente no hay más. Entonces, en este caso, lo fundamental es que sepamos que todos esos proyectos que nosotros vamos a hacer es un documento que va a ser objeto de un contrato y de ese contrato va a derivar unas relaciones internas. Bien, hasta aquí. Ahora, el siguiente paso sería ¿qué sucede? ¿Qué sucede a partir de ahí? A partir de ahí, ese proyecto ¿qué va? Ese proyecto va jurídicamente, estamos haciendo una trazabilidad de lo jurídico. Luego voy a ir combinando lo jurídico con lo técnico, como nos habla el compañero anterior, y voy a ver cómo y cuáles son los conflictos que en el proceso constructivo, que es lo que hemos visto antes, se generan desde el punto de vista legal. Es decir, porque desde el punto de vista operativo ya hemos visto cómo son las coordinaciones, incluso tácitamente hemos estado hablando de lo que serían los diagramas de Gantt con las rutas críticas y las holguras. Las rutas críticas van a ser, lógicamente, aquellas que se nos han dicho que no pueden atrasarse, pero ¿qué sucede en esa coordinación? ¿Qué sucede con la ruta crítica o con esas zonas de holgura desde el punto de vista legal? Vamos a ver qué sucede desde el punto de vista legal. Igual que hemos hablado de un link contract, ahora vamos a hablar de un legal project. Es decir, lo que vamos a plantear hoy es el seguimiento legal del proceso constructivo. Ese seguimiento legal del proceso constructivo va a tener algunas fases importantes y va a tener otras críticas, lógicamente. Porque claro, todo lo que hemos dicho aquí, efectivamente, construcción. Ahora, ¿cómo trasladamos eso a la contratación? ¿Cómo trasladamos eso al cumplimiento? ¿Cómo trasladamos eso a las responsabilidades que se derivan del incumplimiento? Como lo decía el compañero anterior, no, si no sirve echarnos culpa a otros, no adelantamos nada con echarnos culpa. Pero ¿qué tenemos que hacer? No solo echarnos culpa, sino generar responsabilidad. Lo que llamaban antes, desde el punto de vista operativo, compromiso. Desde el punto de vista legal se llama responsabilidad. La responsabilidad legal, lógicamente. La responsabilidad legal es indubitable. ¿El compromiso qué es? El compromiso es un deber. La responsabilidad ¿qué es? Es una obligación. ¿Qué diferencia hay entre el deber y la obligación? La obligación tiene elementos coactivos de cumplimiento. El deber no. Por tanto, es fundamental saber
¿qué incidencia va a tener la seguridad jurídica en la trazabilidad del proceso constructivo? Y a la hora de contratar, yo voy a tener en cuenta, el otro día decía yo a un gran constructor de estos macroproyectos, como nos ha contado el compañero, oiga, usted los contratos, las subcontratas, los contratos de ejecución, ¿los hace con la referencia al diagrama de Gantt? ¿Los hace con referencia a rutas críticas? ¿Los hace con referencia a regular? No, nosotros eso no. Esos son anexos. ¿Cómo anexos? ¿Qué es lo que genera un incumplimiento de un contrato? El incumplimiento del proceso constructivo es, primero, el real, y segundo, y la responsabilidad. Por tanto, grabemos lo importante que es, desde el punto de vista operativo, compromiso, colaboración, todo eso. Desde el punto de vista legal son responsabilidades y obligaciones. Ahora, ¿cómo traslado o cómo hago compatible la responsabilidad con el compromiso? Y eso tiene un tercer factor que no le vamos a analizar esta noche, que es el financiero. ¿Cómo yo genero una interrelación entre la operatividad de la ejecución, la responsabilidad del contrato y el financiamiento? Todos sabemos que el punto de equilibrio del avance es donde la curva de avance con la curva del flujo de caja se juntan. Pero si no coinciden, ¿qué nos sucede? Pero hoy no vamos a tocar el tema financiero. Tengámoslo presente, que es otro factor. ¿Para qué digo esto? Digo esto porque es fundamental que en este proceso constructivo que vamos a ver ahora, que es el siguiente a la aprobación de la... Porque estamos hablando que legalmente hay 3 estadios. Antes de la aprobación, después de la aprobación en la ejecución y después de acabar la obra. La obra no se acaba, el edificio y la relación contractual no se acaba cuando acaba la obra. Entre otras cosas, después de la obra, ¿qué tenemos? Tenemos toda la vida útil del edificio. Tenemos las responsabilidades, ¿cuáles? Por terminaciones, por instalaciones, por vicios ocultos. Tenemos muchas responsabilidades que no acaban con el día de la obra. Entonces, vamos a ver eso y vamos a ver ahora lo siguiente, como hablábamos antes. Aquí se nos ha dicho que hacíamos unas reuniones de coordinación. Bueno, pues también hay que incorporar al proceso constructivo un catalizador de las 3 relaciones. La relación jurídica, la técnica y la financiera. De modo y manera que este catalizador sea un multidisciplinar o un equipo multidisciplinar que sea capaz de conjugar el compromiso, la responsabilidad y las finanzas. De tal modo y manera que esos 3 aspectos nos van a generar el buen fin. Entonces vamos ahora a la segunda fase. La primera fase la hemos visto que no es de gran interés para lo que hoy estamos aquí, salvo la cuestión personal, es decir, cuando nos encarguen un proyecto, que sepamos que es una relación contractual con el comprador, con el propietario, y que nos va a generar pues la entrega del proyecto. La entrega del proyecto que no deja de ser una entrega de un producto y una contratación y ya está. Eso sería la fase de ingeniero o arquitecto proyectista. Vamos a ver una segunda fase que es la del director de obra. Y vamos a ver qué responsabilidades o qué legalidad tiene ese director de obra cuando genera el proceso constructivo. ¿Desde qué momento empieza? Empieza en el acto administrativo que se llama aprobación del proyecto. ¿Qué nos sucede legalmente cuando el proyecto se aprueba? Transforma totalmente. ¿Qué transforma? El documento. El documento privado que era el contrato entre el ingeniero y el propietario, cuando entra a la administración se convierte en documento público. Ya no vincula solo al ingeniero y al arquitecto. ¿A quién vincula? A todos. Consumidores, constructores, a todos. Y ya estamos en una relación contractual en la que tenemos un factor externo que se llama la administración. Y esa relación ya es derecho administrativo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces, el proyecto se convierte en un documento público y como consecuencia del documento público, el proyecto vincula a todos. Ahí va a ser algo que se ha dicho antes también. ¿Qué sucede con todas las variaciones del proyecto? Porque, lógicamente, el proyecto, por muy bien hecho que esté, yo llevo 22 años en esto y nunca he visto un proyecto que se haga como era el proyecto o que no se cambie en el proceso. Es como decía antes el compañero, todo lo que empieza mal acaba peor y todo lo que empieza bien suele acabar mal. Ese es el proceso constructivo. Nadie piense que la carga se acomoda en el camino. Nadie. Entonces, bien. Vincula a todos los agentes del proceso constructivo. ¿Y qué genera? Genera obligaciones administrativas a los agentes. Si nos vamos al Código de Urbanismo y Obras, que es el que se aplica desde el momento en que se aprueba la licencia,
Desde el momento que el proyecto está aprobado, la naturaleza jurídica y las relaciones son el Código de Urbanismo y Obra y el Código Civil. Antes de aprobarse solo era el Código Civil, no había más. Entonces, esa es la relación. Ahora nos genera y los vincula a todos. ¿Qué nos va a vincular a todos? Todo el proceso. Y ahí es donde viene lo que hablábamos antes de esas obligaciones que ya no son compromisos, ya son obligaciones legales, que tienen dos cuestiones fundamentales: elementos coercitivos de cumplimiento y además responsabilidad civil, penal o administrativa. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para hacerlo. Entonces, ahí es fundamental que generemos esa situación. Por tanto, el proyecto con la licencia de construcción nos pasa del momento de contrato privado a documento público. Y a partir de ahí vamos a iniciar el proceso constructivo. ¿Qué nos sucede en el proceso constructivo? En el proceso constructivo nos sucede algo importante, que es todo lo que es la ejecución de obra que hemos dicho antes. Vamos a analizar las tres facetas del proceso constructivo que nos van a dar seguridad jurídica y por consecuencia nos van a dar todo lo demás. Voy a decir algo que no es muy común, pero es lo siguiente. Todos los problemas que tiene una obra y no tienen solución ni técnica ni económica, tienen solución jurídica. En el peor escenario, un concurso de acreedores o una quiebra, solución jurídica. En el peor de los escenarios. En todo caso, siempre hay solución jurídica. Por tanto, el instrumento legal del proceso constructivo es el instrumento más potente que debemos tener. Es el que va a soportar todo lo que hemos visto antes. ¿Por qué? Porque si hay incumplimiento, ¿de qué me sirve el compromiso que ha hecho el señor? Vamos a poner, por ejemplo, estructura. ¿Qué me sirve el compromiso que ha hecho el de la estructura conmigo si no la hace? Cubierta. Si no me hace la cubierta, no puedo seguir. Ruta crítica. Lógicamente, si estoy en una zona de holgura, tengo algo de maniobra. ¿Qué sucede con ese contrato? Generé yo los contratos, como hablaba antes, había 20 empresas constructoras que generan un posicionamiento de hacer el flujo o hacer un proceso. ¿Qué sucede con el que incumple? El incumplimiento que nos genera daños y perjuicios, lucro cesante y daño emergente. Yo soy la empresa constructora que voy a hacer un solado de la planta 27, pero el señor de la losa tardó 2 meses más. ¿Qué hago yo esos 2 meses parados? ¿Quién me paga a mí los 2 meses parados? O bien, ¿hice un contrato pensando en darme la holgura de los 2 meses? Dependiendo de dónde esté, será importante una cosa u otra, ¿no? Si estoy en el constructor, es decir, en la parte contratante, tendré que tener mucho cuidado, o en el propietario, de hacer una cosa. Por ejemplo, yo como propietario, cuando contrate a un subcontratista o a un contrato, yo lo haría siempre, primero con unos márgenes de holgura, segundo con un diagrama de Gantt diseñado y tercero generando unos bonus o unos malus en función del cumplimiento que hagan. ¿Quién? El anterior o el posterior, pero evidentemente así. No es prudente que en un proceso constructivo donde haya 20, 30, 5, 7 contratistas, generemos contratos autónomos sin que tengan vinculación el uno con el otro. Deberíamos generar vinculaciones simultáneas o alternativas en función si la contratación son de rutas críticas o de zonas de holgura. Dependiendo de lo que contratemos. Fíjense si es importante. La seguridad jurídica que va a tener todos los que están allí va a depender de la contratación que hagan en función de la tarea que hacen. Hay tareas que son indubitables, o sea, si hacemos la cimentación, pues hombre, la cimentación poco holgura tiene, ¿no? O sea, o la hacemos o no la hacemos. Por tanto, es fundamental la contratación. Otras no. Entonces, cuerpo jurídico, normas de construcción. El proyecto, todos conocemos lo que es un proyecto. Todos sabemos. El proyecto es un documento que tiene 3 cuerpos. 3 cuerpos. El primer cuerpo es el cuerpo legal, que es la normativa aplicable. Normativa de hormigones, normativa de hierro, normativa urbanística, toda la normativa. El segundo cuerpo es el cuerpo gráfico, los planos, que los planos van a derivar lo que es propiamente dicha la situación. Y el tercer cuerpo son mediciones y presupuestos, que sería el cuerpo financiero. Si nosotros analizamos los proyectos desde esa óptica, estamos hablando de un contrato como un contrato multidisciplinar. Es decir, nos va a vincular. ¿Nos va a vincular a quién? A todos los que están en el proceso constructivo. Desde la dirección de obra, el contratista, el propietario, incluido
hasta el comprador. Por ejemplo, ¿qué sucede con ese comprador que le he hecho una preventa de una oficina, de un departamento? Se lo tengo que entregar en el día no sé cuántos del año 2021 y vamos por el de 22 y no le he entregado el departamento. A ver, casos que tenemos todos los días los tenemos. Llega, bueno, mire usted que como no me le entregó, una de dos, o me paga un alquiler porque yo ya tengo que irme a vivir un alquiler, o directamente me devuelve, o daños y perjuicios más. Bueno, bien, llega el constructor, el sufrido constructor en este caso, y con los clientes intenta cumplir. Cumple con los primeros y ya se cansa y no cumple con ninguno más, pero bueno, con los primeros cumple. ¿A quién le pide eso? ¿Lo traslada eso, lo repercute sobre el incumplimiento que hicieron las distintas contratas? ¿O directamente es un input que tiene que asumir? Ese, por ejemplo, sería una situación en la que le resolvería el primer cuerpo jurídico. Es decir, estas son las normas y en base a este proyecto, como digo, hacer los contratos relacionados, los contratos de subcontratas relacionados con eso. Otra cuestión que exige el Código Civil boliviano, que no la observo, si alguno de ustedes observa, nos dice que el comitente tiene que autorizar las subcontratas para tener responsabilidad sobre dichos contratos. Lo normal, lo que normalmente se ve, no es que uno vaya cada rato a pedirle al comitente, oiga, ¿puedo subcontratar a fulano, aceptar? No. Entonces, esos temas también son generadores de ausencia de responsabilidad por parte de él. Ni que decir de temas de seguridad, etcétera, lo que hablábamos antes. Lo que también se habló de la cantidad de incumplimientos que hay. Los planos, bueno, los planos otra cosa igual, las mediciones. Las mediciones, el típico debate, si esa cinta corrida, cómo se miden los huecos, cómo se miden las puertas, si entran, no entran, qué diferencial. El Código Civil nos deja al constructor una maniobra importante, es decir, incluso en el diferencial de medida nos habla de que hasta un 10% o hasta una quinta parte no es objeto de resolución de contrato, es objeto de aumento de precio o disminución. Por tanto, eso es importante, que sepamos que tenemos un margen importante. Yo diría que demasiado margen, pero bueno, eso es otra cuestión que no viene al caso ahora, ¿no? Entonces, esta sería la situación. Quiere decirse, el proyecto en el proceso de ejecución de obra tiene estos tres cuerpos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hemos visto anterior para poder relacionar hoy un poco las dos conferencias? Es decir, lo que hemos visto hasta ahora, que es muy bien planteado, todo el proceso de ejecución tiene una coordinación, una catalización, por decirlo así, un orden, pero ¿eso está relacionado con lo jurídico? Esa coordinación tremendamente difícil y tremendamente compleja, ¿tiene soporte legal? ¿O no tiene soporte legal? Porque claro, hemos dicho antes, y también lo decimos ahora, que hay un divorcio tremendo entre la cuestión técnica, la jurídica y la financiera. ¿Qué es lo que sucede o qué pretendemos aquí dar a entender o querer? Bueno, que para todos los que estamos aquí, sobre todo porque esto estamos haciendo en una presentación de una maestría que estamos haciendo, de la que, bueno, algunos que están aquí son alumnos que ya lo conocen y ya nos han visto darle las clases y demás. Entonces, ¿qué estamos pretendiendo? Que todos ustedes que generen este estudio salgan como multidisciplinares, como salgan catalizadores de los tres y que además sean capaces de coordinar por lo menos alguna faceta múltiple, de modo y manera que no sea todo tan aislado. Lo ideal sería que hubiera lo que normalmente se hace y nosotros trabajamos en ello, es un Legal Project Management, que es alguien que coordine los tres capítulos, que coordine. Ese no tiene que ser ni el abogado de la empresa, ni el ingeniero de la empresa, ni el auditor de la empresa. Tiene que ser un profesional que sea capaz de trasladar el discurso de la obra al directorio para la toma de decisiones. Porque la toma de decisiones del directorio no se toma solo por la ejecución de obra. Se toma por otros capítulos importantes. El más importante, el financiero. ¿Hay recursos o no hay recursos? Pues está bien, podemos coordinar, podemos hacer, pero ¿hay recursos? Otra cuestión, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, tenemos fuerzas mayores? Hemos hablado de la pandemia, hemos hablado de los vientos que estaba hablando. Es decir, fíjense si es importante, no conocemos, y hasta ahora yo no lo conozco, contratos que tengan en cuenta como una fuerza mayor de incumplimiento o de dilatación actos meteorológicos como este que estaba hablando. No los excepcionales, no, por supuesto, la fuerza mayor excepcionales, no, los que ya conocemos. Por ejemplo, dice,
sentencias que hay. Es que llovió mucho. ¿Cuánto? Llovió no sé cuántos litros por metro. No, eso no es mucho. Según sentencia, eso es común a lo largo de los últimos 50 años. Las sentencias hay en la que dice, si es común durante los 50 años, o común o repetitivo, no es una causa de fuerza mayor. Imagínense, si ya no es causa de fuerza mayor, yo lo tendré que tener en cuenta para mi contrato, para mis contratos. Entonces, esta sería la figura importante desde el punto de vista de esa coordinación. Y el tema presupuestario, que no vamos a hablar hoy, pero también es fundamental desde el punto de vista que estamos hablando. Por tanto, el tema del proyecto en ejecución de obra es fundamental como instrumento de desarrollo de seguridad jurídica. Ahora vamos con otra. Todos los contratos que se realizan en el proceso constructivo, ¿todos qué base tienen? El proyecto. El proyecto, entendido en concepto amplio, entendido el proyecto arquitectónico, las ingenierías, el proyecto de seguridad, los que correspondan. Quiere decirse que el proyecto, ¿qué va a ser? El proyecto va a ser el instrumento base de generación de contratos y por tanto va a ser el instrumento base de ejecución de obra. Lo cual significa que si vamos a la causa del mal causado, el proyecto es la clave de todo. Si el proyecto además se hace defectuoso, se hace sin un rigor, se le meten un montón de reformas, un montón de mejoras, vamos a tener otro problema importante desde el punto de vista legal, y es la responsabilidad de la dirección facultativa. La dirección de obra tiene una responsabilidad fundamental desde el punto de vista contractual porque es quien va a autorizar las modificaciones y quien va a correr con las responsabilidades que eso se derive, para bien o para mal. ¿Qué instrumento legal hay más importante dentro del proceso constructivo? El instrumento legal más importante del proceso constructivo es el libro de órdenes de la obra. El libro de órdenes es un documento triplicado, foliado y notariado, lo cual significa que todas las actas que nosotros apuntemos en el libro de órdenes van a ser un título ejecutivo. Por eso recomendamos que cuando se lee el libro de órdenes se rellene con una cierta, con una cierta tranquilidad y a ser posible cuando pase un poco el tiempo y demás. Y todos aquellos que hagan en el libro de órdenes alguna instrucción o cuando no estén de acuerdo en algo, apúntenlo para su responsabilidad y para salvar su responsabilidad. El libro de órdenes es el instrumento legal a favor o en contra que la dirección de obra y el propietario tienen, desde el punto de vista legal. Entonces, este sería lo que sería propiamente dicho el proceso y la tarea que tiene el proceso, de manera muy rápida y muy así en función. Vamos ahora a ver el proyecto como base de contratación de obra. Es decir, qué figura o qué función tiene el proyecto cuando hacemos los contratos. Y es clave, es decir, el proyecto es la base de la contratación total de la obra. Subcontratación, contratación, mediciones, etcétera. Por tanto, primero, las normas de contratación para todos los subcontratistas. Todos los subcontratistas tienen que acudir a mediciones, presupuesto, calidades, planos, etcétera, etcétera. De hecho, hacemos los contratos con referencia a ¿qué? Al presupuesto o al cuadro de mediciones o calidades. Hay dos problemas fundamentales. Hay un problema cuantitativo y otro problema cualitativo. El problema cuantitativo es el de el cuánto mide metros cuadrados y el cualitativo es qué calidad. Nos pasan casos, vamos a contarle un último caso, de un edificio en el primer anillo. Resulta que entregan el edificio y un buen día se revientan toda la grifería de todos los departamentos. Todas. Bueno, analizamos, volvemos a analizar y después de hacer un análisis, un peritaje más o menos técnico, sin grandes cosas, vemos que toda la grifería ha sido comprada, una grifería china y demás, para unas atmósferas de presión. El portero se había informado y metió a la presión, le metió el doble de atmósfera. ¿Qué sucedió? Que todo se reventó. Vamos al proyecto, el conflicto viene, vamos a la medición y presupuesto. Vamos a la medición y presupuesto y nos damos cuenta que las bombas no habían sido las que correspondían en presión. Es decir, la bomba de presión tenía una capacidad y la grifería tenía otra. ¿Responsable quién es? A ver, ¿quién es el responsable de eso en la obra? ¿El plomero? El último, ¿no? El plomero. No, el responsable es el director de obra. El director de obra es el responsable que autoriza,
y firma esa partida para ejecutar, para cobrar lo que sea. Entonces, eso tengámoslo en cuenta, que sería todo lo que son las normas de contratación a los subcontratas. Por tanto, el tercer capítulo que hemos dicho, que es mediciones y presupuesto, es clave. Por supuesto, el plano también, ¿no? Volúmenes, morfologías, así como distribuciones. Estos serían los planos gráficos. Volúmenes, morfologías, distribuciones, etcétera. Se nos da el caso más común de lo que corresponde, de que ahora viene mucha gente y ya la gente ha aprendido a comprar midiendo. Comprar midiendo significa que yo compro mi departamento y voy con la ilusión de que le he comprado y viene un pariente, siempre hay un pariente leído, por si acaso ustedes cuando vendan, siempre hay un pariente leído, un abogado, en fin, siempre hay un leído. Y llega y dice, vamos a medir el living. Entonces mide el living, pum pum, y el living tiene en la unidad registral, es decir, en el contrato, el living tiene 27,50 metros. Pero en la realidad tiene 26,90. ¿Qué hacemos ahí? Es más común de lo que parece. Incluso hay gente que mide las terrazas y se da cuenta de algunas cosas. Bueno, eso por ejemplo sería otro incumplimiento relacionado con este tipo de cosas. En ese caso, por ejemplo, tenemos un caso curioso donde está un monoambiente de estos ahora modernos, de estos monoambientes que tienen monoambientes, y le venden 35 metros cuadrados, pero no le dicen nada más que 25, con terraza o sin terraza. Llega el hombre y tiene 25 de aquí y el resto terraza. Claro, vamos a los planos. Sí, claro, no, es curioso, así, aquí nos reímos, pero imagínese ese que con toda la ilusión del mundo compró su casa, que la va a pagar durante más tiempo, que la hipoteca dura más que el matrimonio. Entonces, imagínese de lo que estamos hablando. Claro, y resulta que va, la mide y dice, el departamento tiene 28 metros. Pero si yo tengo 35 en escritura. No, pero es que mida usted la terraza. Mide la terraza y la terraza tiene, claro, pero todos los que estamos aquí sabemos que no es lo mismo construir 1 metro cuadrado de terraza que 1 metro cuadrado de departamento, ¿no? Sobre todo en costo. Es igual que no es lo mismo construir 1 metro cuadrado de oficina o 1 metro cuadrado de departamento. Entonces, eso es. ¿Esos son los incumplimientos de qué? De los volúmenes morfológicos, así como las distribuciones. Entonces, eso lo da el proyecto. El precio y mediciones de cada ítem, exactamente igual. Entonces, ¿qué nos está dando el proyecto? El proyecto nos está dando la base de la contratación. ¿De cuál? Desde la primero desde la contrata, luego la subcontrata y al final del comprador final. Nuestra filosofía en todo esto es que hagamos las cosas medianamente bien. ¿Para qué? Bueno, pues para que hagamos una calidad de vida, para que la gente, bueno, ya que son tan carísimos los precios, porque hoy he visto que lo más barato que hay en Equipedrol son $1.400 metro cuadrado y estamos en algunas oficinas en $2.700 metro cuadrado. Está bien, ¿no? Así. Pero bueno, y se sigue vendiendo, que es interesante eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Lo que nosotros proponemos, de una manera así, muy, si quieres, es que, bueno, ¿qué es la vivienda? O sea, ¿qué son todos estos edificios cuando la gente entra a vivir? Pues al final son derechos fundamentales. Es la vivienda, la luz, el agua, es tan elemental como eso. Y respetemos un poco todo eso y le demos, bueno, lo que dice el proyecto, si tampoco es tan difícil. Era un poco lo que hablábamos antes de lo que es la composición de las cosas. Aparte de que, por otra parte, dentro de todas las normas que hay, que como decía antes el compañero, se incumplen, hombre, pero las fundamentales, por ejemplo, que tengan una vivienda digna, una buena calidad de vida, tampoco es tan difícil. Incluso entendemos, desde el punto de vista legal, que el cumplir eso le genera al constructor una marca de calidad y le genera un plus. O sea, entendemos que genera un plus. Y además no solo genera un plus, sino que eso va a ser tremendamente útil en el futuro, ¿no? Incluso, bueno, pues aportaría grandes soluciones para algunos problemas que se dan en el tema de la vivienda. Vamos ahora con lo que decíamos antes, los proyectos en los incumplimientos. Por eso yo hablaba antes de que tenemos que distinguir lo que son las coordinaciones o las predisposiciones de la responsabilidad. Entonces tenemos aquí variación de ejecución y proyecto. En el Código Civil, como he dicho antes, lo pueden ver ustedes que hay una cierta tolerancia al constructor. Yo entiendo que demasiada tolerancia, pero por eso hablamos de hacer, bueno, la calidad de vida, el buen vivir, etcétera. Modificación al proyecto y su repercusión en la ejecución financiera, jurídica y técnica.
las modificaciones del proyecto? Son todas aquellas que nos van a generar luego un cambio de producto o un cambio de proceso en el que estamos. Esas modificaciones hay que llevar al libro de órdenes y la dirección de obra tiene que tener claro que están o deben estar justificadas para que eso sea correspondiente. Responsabilidad derivada y sujeto responsable. Esto es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son las responsabilidades y quién son los sujetos. ¿Por qué? Nosotros, todos los que estamos aquí, somos técnicos de obra. Unos de una manera, otros de otra. Aquí hemos hablado antes de quién coordina, nosotros hacemos otra tarea, es decir, hacemos todo lo que es el proceso legal, pero al final lo que le decimos a la gente es que cada proceso tiene un responsable. El responsable no es aquel de si yo te echo la culpa tú me la echas, no, el responsable legalmente es uno. Luego ya que se entiendan entre ellos. Incluso hay esa faceta que se llama usted es el responsable, aun cuando usted pueda repercutir la responsabilidad sobre un tercero, que puede hacerlo perfectamente, pero usted es el responsable. Bueno, pues los responsables son claramente todos ustedes que son técnicos y que van a generar esa responsabilidad desde el punto de vista de ejecución o desde el punto de vista de toma de decisiones o de variación de proyectos. Esos son responsabilidades, independientemente, como digo, de lo que hagamos en general. Entonces, este sería los proyectos en su... Por tanto, el proyecto, que es la base de la contratación, tiene todo esto, que es las variaciones o modificaciones, conllevan una responsabilidad importante a los efectos de que se tenga en cuenta esto. Bueno, hasta aquí sería lo que es el proceso constructivo. Vamos a ver qué pasa cuando hagamos la obra, porque el edificio, el producto, la carretera, lo que no acaba cuando acabamos la obra. Entonces, el proyecto del fin de obra, el cierre del libro de órdenes, acta de variaciones y aceptación de la dirección de obra o la supervisión. Bueno, el cierre de obra solo nos va a decir que hemos acabado una etapa. ¿Qué etapa hemos acabado? La de ejecución, que es importante, pero no es la única. Es muy importante, no es la única. Una vez que hemos acabado, tenemos que hacer lo que sería la forma legal de acabar, que es la que no queremos, que es el cierre del libro, las actas correspondientes de variaciones y las motivaciones que haya, así como que la dirección de obra y la supervisión, digamos, acrediten que eso o ha sido justificado, o ha sido necesitado, o directamente ha sido como pedido como una bondad más, ¿no? Ya se acabó la obra. Vamos a ver qué sucede al día siguiente, desde el punto de vista legal. Al día siguiente tenemos el periodo de garantía. La garantía es las responsabilidades correspondientes que provienen al constructor, sería garantía de terminaciones, garantía de instalaciones y garantía de vicios ocultos o fallos estructurales. Las garantías, según el Código Civil, son muy pocas también, hay que tenerlo en cuenta, desde el punto de vista del consumidor. Es decir, yo tengo una hipoteca de 30 años y una garantía de terminación de 6 meses, parece que no tiene mucha proporción. Incluso la garantía de vicios ocultos en un contrato de obra son 3 años, o sea que relativamente es poco, y vamos, relativamente muy poco. Pero tengamos en cuenta que ese es el periodo de garantía. Los periodos de garantía pueden ampliarse por interrupción de las prescripciones, que era lo que estaba hablando. Las prescripciones, como digo, son el tiempo en que uno puede reclamar. Nosotros inculcamos a la gente de que, bueno, que miren, que vigilen y que reclamen. Reclamar no significa quejarse, llamar por teléfono, darle guerra, no. Reclamar significa hacer formalmente la reclamación, desde el punto de vista legal, es decir, con una carta notariada, con un registro. Eso es reclamar, para interrumpir la prescripción y que uno tenga la garantía. Vicios ocultos. Bueno, pues los vicios ocultos son relativamente fáciles de determinar, en el sentido que son aquellos que no se ven, aquellos que se han originado o aquellos que únicamente eran imposibles de ver hasta que no se ven. Y los vicios ocultos generan responsabilidad desde que se conocen. Eso es importante porque otra confusión que hay es que los vicios ocultos a los 3 años prescriben. No, no. Los vicios ocultos, desde que se conocen, se genera la prescripción. Y base de reclamación con su respectivo responsable. Bueno, es lo mismo que antes, es decir, qué base tiene de reclamación y cuál es el responsable. Evidentemente, en el proceso constructivo hay unos responsables. Una vez que se acabó hay otros. ¿Qué recomiendo yo como instrumento de garantía para todos ustedes? Aceleren todo lo que puedan el fin de obra. ¿Para qué? Para que cuando ustedes entregan el fin de obra, la dirección se libera de responsabilidad y la responsabilidad pasa al propietario. Entonces, para liberarse de responsabilidad, no dilaten la obra. Hagan, si es menester, una recepción provisional, pero con fin de obra. De tal modo y manera que genere el momento, primero, de garantía, que empieza a contar la prescripción. Segundo, que
ustedes ya se salgan, ya dirección facultativa, salgan de directores facultativos en cuanto puedan y que pase a ser responsable otro, ¿no? Porque este tema de después de la obra es fundamental. Ahí ya se acabó el proceso constructivo, ya se acabó y ya todos los que estamos en el libro de órdenes como responsables dejamos de serlo porque ya entregamos la obra. Sobre todo que se haga el acta de entrega, de recepción, aunque sea provisional, o incluso hacer un acta de entrega con observaciones, que tampoco pasa nada. Este sería un poco el esquema. A partir de aquí, bueno, lo que, para hacerlo un poco más breve, es que tengamos en cuenta lo que es la importancia de la responsabilidad legal en cada momento y la implicación que se debe hacer del proceso constructivo en la legalidad. Nosotros tenemos una consultora en la que trabajamos con la abogada Linda, que está aquí, que es mi socia. Desde hace 20 años trabajo en el sector. Nos dedicamos a lo que se llama el Legal Project Management, que es el proceso constructivo desde el punto de vista legal. Y la idea es que todos los que están aquí o los que hagan estas maestrías generen de su título, generen lo que se llama una empresa de consultoría. No salgan ustedes con una maestría para buscar una pega. No, hagan una maestría, se especialicen en esto para generar una empresa de servicio. Y como bien decía antes él, yo también lo voy a repetir, ustedes tengan en cuenta que nosotros no tenemos que prestar un servicio, sino entregar un producto. Nos tenemos que implicar en el proceso para que nuestro trabajo sea la entrega de un producto, y un producto satisfactorio, un producto seguro, y que además nos genere un interés importante y aportemos un valor añadido. Lo que estamos planteando es, en nuestro caso, el valor añadido es la seguridad jurídica que planteamos en todo el proceso constructivo. Nosotros lo que pretendemos es lo siguiente, y es que generemos un catalizador, una coordinación general de las tres fases: la legal, la financiera y la técnica, a los efectos de que se dé un servicio, se dé un buen producto y nosotros, digamos, tampoco tengamos responsabilidad. Esto está basado en todo aquello que decimos, de que, bueno, trabajamos productos interesantes, es decir, la vivienda, imagínese, como decimos, bienes de primera necesidad, incluso derechos fundamentales, que es lo que tenemos que hacer. Y desde la consultora, bueno, quedamos un poco a la disposición de los que quieran. Nosotros nos encuentran aquí en la facultad, en la Escuela de Ingeniería, y vamos a seguir dando estos temas. O sea, los que ya nos conocéis, que lo habéis hecho, bueno, pues ya sabéis que damos esto, y los que no, pues se pueden incorporar cuando quieran. Espero que nos inviten a más cosas de estas, hagamos más y enseñemos más a trabajar en el sector. Y nada, muchas gracias y por la atención. Muchísimas gracias.